Hola, mi nombre es Sánchez Débora, pertenezco a la Comisión 10 de la Cátedra de Clínica Obstétrica 2 y hoy vamos a hablar de alumbramiento normal y la exploración de los anexos ovulares. Bien, los objetivos que me propuse para esta clase son conocer las principales características del alumbramiento normal y conocer la semiología del alumbramiento y las principales maniobras en las diferentes etapas del mismo. Para entrar un poco en contexto, sabemos que existen diferentes periodos durante el trabajo de parto. El primero que es la dilatación y el borramiento, el segundo que es la expulsión y el tercero que veremos hoy que es el alumbramiento. Bien, durante el alumbramiento, la cual se produce una vez terminada la expulsión del feto, se produce lo que se denomina el desprendimiento, el descenso y la expulsión de la placenta y las membranas ovulares fuera de las vías genitales. Este desprendimiento se va a producir por la reducción del útero, que es una estructura elástica, sobre la placenta, que es una estructura mucho más rígida. Durante este periodo, la vigilancia y los cuidados obstétricos y el estado general materno van a ser fundamentales, ya que en este periodo se producen la mayoría de las hemorragias graves, que van a representar una de las principales causas obstétricas de muerte materna. El alumbramiento va a comprender tres fases sucesivas, que es el desprendimiento de placenta, el descenso de la placenta y desprendimiento de la membrana, y la expulsión de la placenta y la membrana. Bien, en cuanto al desprendimiento de la placenta, el mecanismo del desprendimiento de la misma se va a basar por acción de dos factores. Por un lado vamos a tener la disminución del volumen uterino y por el otro la formación del hematoma intrauteroplacentario o retroplacentario. Las contracciones subuterinas, las cuales lo que hacen es reducir la superficie de implantación, van a producir un desgarro de la caduca a nivel del límite entre la decidua compacta y esponjosa de la decidual basal o materna, ¿sí? Este desplegamiento lo que hace es abrir los senos venosos que van a provocar una hemorragia con la formación de este hematoma retroplacentario, que lo que hace es ayudar a completar el desprendimiento, ¿sí? Esta hemorragia fisiológica suele ser escasa, menor a 500 mililitros en el parto vaginal y 1000 mililitros en cesárea. De inmediato se va a producir una hemostasia temporal y luego una hemostasia definitiva. La hemostasia temporal se va a dar por la retracción del útero que aplasta los vasos uterinos, que es lo que se denomina ligadura viviente de Pinar, y la definitiva se va a obtener por medio de los mecanismos de coagulación. ¿Sí? En general se va a precisar entre 1 a 6 contracciones poco dolorosas para desprender los anexos en un promedio de 5 a 30 minutos. En cuanto a las modalidades de desprendimiento, vamos a tener por un lado la modalidad de Bobeluc-Schulz, que es la más frecuente, ¿sí? Por esta se va a desprender un 80% de las placentas aproximadamente y se relaciona con la inserción alta de la misma. Este desprendimiento, como vemos en las diferentes imágenes que están marcados con la letra A, se van a localizar en el centro, ¿sí? Y se va a formar un hematoma retroplacentario que a medida que progresa el desprendimiento se hace mucho más grande, ¿sí? Y lo que ocasiona es la inversión de la placenta y su expulsión, justamente por eso va a ser por la cara fetal. Es decir, primero se va a expulsar la placenta y luego se va a ocurrir el sangrado, a diferencia de lo que ocurre en la modalidad de Bobeluc-Duncan, que en este se va a visualizar primero el sangrado y luego la expulsión de la placenta. Por esta modalidad se desprende el 20% de las placentas y se relaciona con una inserción baja, a diferencia de la otra que tenía una inserción alta, ¿sí? Y el desprendimiento se va a producir por los bordes, ¿sí? A diferencia del otro que se desprendía del centro. Y la presión uterina completa la acción hasta permitir la expulsión del mismo por el mismo borde o bien por la cara materna de la placenta. Desprendimientos son signos corporales, tenemos el signo de Schroeder,
en la cual las contracciones uterinas indoloras permiten la adaptación del útero a la placenta y el fondo uterino llega a 2 o 3 centímetros a nivel del ombligo. A medida que la placenta se va desprendiendo, el útero vamos a ver que se va a tornar mucho más globoso y va a ascender por encima del ombligo, lateralizándose hacia el flanco derecho, como vemos ahí en la imagen, y esto se va a producir justamente porque el ligamento redondo derecho es mucho más corto que el ligamento izquierdo. Y luego tenemos la pérdida hemática, que como ya vimos anteriormente, en la de Boveluck-Duncan se da antes que la expulsión de la placenta. Luego tenemos el descenso. ¿Sí? El descenso de la placenta se va a producir por acción de las contracciones y la gravitación del peso del hematoma y la placenta. Y va a descender según la modalidad de desprendimiento, ¿sí? Según su cara fetal o su cara materna, y el recorrido va a distender tanto el conducto del segmento cervical como la vagina. Y las membranas lo que hacen es acompañan a este arrastre, ¿sí? Los signos de descenso son signos segmentarios, en el cual la placenta llega a nivel del segmento inferior y el fondo del útero va a ascender y se va a lateralizar, como ya vimos anteriormente. Tenemos el signo de Alfeld o signo de la pinza, en la cual se coloca una pinza de Cocker en el cordón umbilical a nivel de lo que sería la vulva de la madre, y se observa su descenso en 10 centímetros por debajo del periné. Entonces este signo lo que hace es permitir observar cómo a medida que se produce el descenso placentario, el cordón se aleja del lugar primitivo espontáneamente. Luego tenemos el signo de Kuster. Lo que se hace acá es, al sostener con una mano el cordón umbilical y con la otra mano que se coloca por encima de lo que sería la región del hipogastrio, si nosotros observamos que el cordón umbilical asciende junto con el útero, como consecuencia de esta maniobra, nos estaría indicando que la placenta aún no ha sido desprendida, por ende es un signo negativo. Luego tenemos los signos de Strandman, que si bien, si la mano que sostiene el cordón umbilical recibe las propagaciones del movimiento del fondo uterino, indica que el útero, la placenta y el cordón continúan unidos, y se considera que la placenta no ha descendido, por ende es un signo negativo. Si la no propagación por las trepitaciones indica lo contrario, nos indicaría que la placenta ha descendido, por ende es un signo positivo. Luego tenemos el signo de Faber o signo del pescador, que lo que se hace es tomar con una mano el cordón umbilical, se sacude de una manera de pescador y con la otra mano se coloca en el hipogastrio. Si recibe las trepitaciones es un signo positivo, y de lo contrario es un signo negativo. Bien, la expulsión de la placenta, esta se va a dar de forma espontánea en un lapso a veces bastante prolongado, por lo cual se deberá ayudar realizándole maniobras de torsión. Dentro de los signos de expulsión, estos son considerados signos vaginales, ¿sí? Al llegar la placenta a la vagina, el útero experimenta su mayor descenso, donde tenemos por un lado el signo de descenso del fondo uterino, el cual se va a situar a 5 a 6 centímetros por debajo del ombligo, que es el signo de mayor descenso del fondo uterino, y tenemos el signo del globo de seguridad. La retracción uterina lo que hace es determina que las fibras musculares compriman los vasos sanguíneos, como ya habíamos nombrado anteriormente, y constituye justamente el signo del globo de seguridad epinar, que confiere al útero una consistencia mucho más dura, leñosa, y la sensación de opresión del periné por la placenta, que va a generar algunos pujos determinados a la expulsión de la placenta.
Después del nacimiento, la placenta se encuentra dentro del útero y aún inserta, y esto es lo que se conoce como tiempo corporal. Se va a considerar normal cuando es menor a 10 minutos desde la separación del producto y prolongado cuando la expulsión de la placenta se produce entre 10 a 30 minutos, y retención placentaria cuando la expulsión de la placenta no se produce después de los 30 minutos. Aunque podemos optar por un manejo expectante, ¿sí? Que sería conservador o fisiológico, que es aquel en el que el profesional espera que los signos de separación de la placenta y el alumbramiento se produzcan de forma espontánea con ayuda de lo que sería la gravedad y los pujos maternos, o bien un manejo activo, que ya acá consiste, por ejemplo, en la utilización de oxitocina, como veremos más adelante, la tracción controlada del cordón umbilical, o bien el masaje uterino. En cuanto a la tracción del cordón umbilical, es importante que esta tracción no sea realizada de forma exagerada para poder evitar complicaciones importantes del alumbramiento, como ser la inversión uterina. Bien, acá tenemos la atención del periodo de parto, donde podemos ver el alumbramiento espontáneo, el corregido, el asistido y el conducido. Dentro de los primeros 30 minutos vamos a realizar lo que sería el alumbramiento espontáneo, en el que no debemos realizar ninguna maniobra. Lo máximo que podemos llegar a realizar es el masaje uterino, pero desde el fondo uterino para intentar que ésta se contraiga. Acá se van a realizar dos maniobras, la de Dublín y la de Frau, que vamos a ver más adelante. Cuando pasan los 30 minutos podemos realizar el corregido, que es la expresión simple que va a permitir que la placenta entreabra la vulva y se exteriorice. El asistido, que es la tracción suave y sostenida del cordón umbilical con el fin de exteriorizar la placenta, y el dirigido conducido, que involucra el uso de oxitocicos para poder elevar el tono uterino y producir contracciones que sean de gran intensidad y de alta frecuencia. Bueno, acá tenemos la maniobra de Dublín, cuando la vulva se entreabre para dejar pasar la placenta. Una vez exteriorizada, lo que se hace es se sostiene con ambas manos y se torsiona la membrana sobre su eje para poder facilitar su desprendimiento. Acá tenemos la maniobra de Freu, que consiste en desplegar el segmento inferior mediante movimientos de elevación del cuerpo uterino con la mano colocada a nivel del hipogastrio, lo cual también va a favorecer el desprendimiento de la membrana. Una vez que la placenta ha salido, se va a proceder a un examen minucioso de la placenta, ¿sí?, y la membrana junto con el cordón umbilical de una forma metódica, y se recomienda que se lo apoye sobre una mesa o sobre una superficie plana para poder observar. Acá podemos observar la cara materna, en la cual se debe observar si están todos los cotiloidones, que son entre 15 a 30, separadas por un surco, y todas se encuentran unidas, por decirlo de alguna manera, y si vemos alguna solución de continuidad sangrante, significa que algún cotiloidón ha quedado dentro del útero. En esta imagen podemos observar al amnios, al corión, ¿sí?, y a la cara materna de la placenta. Ahora pasamos a la cara fetal, ¿sí?, de la placenta. Vamos a ver su distribución vascular, si finaliza en el borde placentario, si se extiende más allá de ese borde placentario. Después vamos a sostener la placenta por el cordón umbilical, ¿sí?, y vamos a desplegar o intentar desplegar la membrana para ver si existe alguna escotadura o vasos sanguíneos que se hayan extendido más allá de lo que sería el borde placentario, y esto significaría o nos indicaría que la placenta ha tenido un cotiloidón aberrante o una placenta subsectoriana, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, acá podemos ver lo que es la placenta subsectoriana después del parto. Se pueden ver el cotiloidón inferior con la inserción de lo que es el cordón umbilical. Tres lóbulos principales, el anterior y el posterior, y se ve una porción superior, ¿sí? Vamos a ver la pars membranosa, que está representada con la M, que es gruesa y fibrosa.
Vemos que la letra C más la flecha blanca es un cotiledón aberrante cervical. Luego la L1, 2 y 3 más la flecha negra no muestra lo que es los lóbulos principales. Pasamos a lo que es el cordón umbilical, que se debe medir con través de dedos y ver su inserción, como así también observar el número de vasos. Lo normal es que se observen 2 arterias y una vena, y de lo contrario, si vemos solamente 2 vasos, nos pueden estar indicando un posible síndrome de una vena umbilical única, la cual está muchas veces asociada con malformaciones fetales. Como sabemos y como ya lo nombramos muchas veces, el alumbramiento es el periodo de mayor riesgo materno. Es importantísimo tener una vigilancia continua antes, durante y después de la expulsión de la placenta, que se va a continuar durante 2 horas en la sala de parto. Es importantísimo ver el estado general de la madre, tomarle el pulso, tomarle la presión, ver el estado de conciencia, el color, el grado de la humedad de la mucosa, como así también la altura y la tonicidad del útero, y tener en cuenta que es importantísimo evaluar el volumen de la hemorragia. Y eso es todo.